Los domingos son de el asado o las pastas, la familia o los amigos. Y de Falta en Vido, el magazine de los domingos. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos con este magazine que viene con todo? Con grandes entrevistas, con contactos internacionales, como lo tenemos acostumbrado, porque la política internacional tiene su lugar en Falta en Vido permanentemente, con los mejores analistas y con temas que permanentemente ponemos en agenda. Permanentemente con Luis hemos mostrado este rumbo que comienza a tomar el país, o por lo menos el gobierno macrista, mirando un poco para el Pacífico, el Tratado del Transpacífico, que bueno, que desde hace unos años ya ha tomado la bandera Chile. Y bueno, este es un tema que trajimos a la mesa hace un tiempo atrás, y ahora el contacto va a ser con una persona muy destacada en un país muy lejano, pero muy cercano, porque es hermano en esta Latinoamérica que nos une a todos. Y para hablar de esto, ¿hacia dónde va la Argentina? Porque recordemos que el presidente Macri ha estado, Luis, y la Argentina va a concurrir como observador en el Tratado de la Alianza del Pacífico. Bueno, es un tema que está ahí, y la Argentina está ahí en la puerta. Exactamente, Argentina acaba de integrarse al Tratado Transpacífico que involucra a México, Colombia y Chile, entre otros países. Y estamos en comunicación con la doctora María Consuelo Chapela, se me escapaba el apellido. María Consuelo Chapela, médica sanitarista mexicana, estuvo por Santa Fe hace un tiempo en el 30º Congreso de Medicina General que se realizó en Santa Fe, un congreso con presencias muy prestigiosas, y para tratar de enfocar qué es lo que está pasando en México con estas políticas neoliberales, qué es lo que ha pasado a lo largo de 30 años en México con distintos tratados que ha suscrito México en materia, en este tipo de área, ¿no? Comercial, por ejemplo, y política, obviamente, ¿no? El NAFTA, digamos, el esquema que unió a México con Canadá a principios de los 90, Sí. Y ahora también con el Tratado Transpacífico, y cómo repercute esto a nivel social, pero también en la salud. Un espejo para mirarnos y reconocernos. Consuelo, buen día, ¿cómo estás? Muy buenos días, Luis, ¿cómo estás? Pero muy bien, la verdad es un gusto tenerte aquí presente en nuestro espacio que sale, que bueno, que es escuchado en todo el centro norte de la provincia de Santa Fe. Y bueno, escuchamos atentamente tus conclusiones sobre este tema. Muy bien. Bueno, lo primero que quisiera decir es que pues, estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Nuevamente es una manera de regresar a Santa Fe. Santa Fe, que es una provincia que se mantiene en resistencia a pesar de todas las limitaciones de las políticas neoliberales que ahora cuajan por completo en la Argentina. Ya tenemos a Brasil, tenemos al Uruguay, está por caer Venezuela también. Entonces, bueno, pero Santa Fe dentro de todo esto se mantiene como un bastión de resistencia para toda Latinoamérica. Entonces me da mucho gusto volver a estar con ustedes. ¿Comienzo? Por supuesto. El gusto es nuestro y escuchamos atentamente tu mirada, ¿no?, acerca de lo que está pasando en México con estos tratados internacionales que ha suscrito el gobierno en distintas etapas. Bueno, lo primero que quisiera decir es que, a diferencia de la Argentina, en México tenemos un gobierno neoliberal rampante, bárbaro, desde hace ya cuando menos 2 décadas. En Argentina, pues también las políticas neoliberales han transcurrido por distintas políticas y demás, pero el macrismo finalmente es el que hace más patente pues los cambios en su legislación y demás son algo que sucede fuertemente ahorita, a diferencia de México.
en donde en México se ha ido preparando y hemos ido permitiendo que entren todas estas políticas neoliberales poquito a poco desde hace mucho tiempo. Esa es una primera cosa. La otra es que no podemos entender el Tratado del Pacífico, el Acuerdo de Asociación Transpacífica o el Trans-Pacific Partnership, no lo podemos entender si no vemos cuál es su ubicación geopolítica en el contexto global. La amenaza que representa China para las economías occidentales, particularmente Estados Unidos, es una amenaza muy grande que han visto venir estos países desde hace rato, pero ahorita ya China se instala como una economía que por sí misma puede producir cosas de alta calidad o de baja calidad como hasta ahora había sido. Y esta cuestión económica repercute de manera muy fuerte en la seguridad, en las distintas maneras de seguridad nacional. Se va al plano, pasa de lo económico a la posibilidad de distintos tipos de invasión o colonialismo, además del económico, eso se expande a otros lados. Entonces no es de extrañar que particularmente Estados Unidos le convenga abrir un frente geopolítico basado en una economía que representa el 40% de la economía mundial, mirando hacia Asia. Por otro lado, está el mismo Estados Unidos negociando el Tratado del Atlántico, en donde cuida su otro flanco, el flanco que da hacia Europa. Entonces, si no entendemos que esto no es un asunto meramente de aranceles, de legislación laboral, etcétera, sino que estamos hablando de esta guerra mundial que estamos viviendo actualmente, en donde en algunos lugares hay armas, hay sangre, hay etcétera, y en otros hay producción de muerte de otro tipo, por hambre, por miseria, por etcétera. Este neoliberalismo que crea esos polos, los muy ricos y los muy pobres. Dentro de ese contexto tenemos cómo se logra la unión de estos países tan desiguales. Tenemos por un lado la presencia de Estados Unidos, Japón, Canadá, Australia y Nueva Zelanda en este tratado, que son economías muy fuertes, que tienen una estructura interna del país con estos tipos de democracia, pero son estas democracias que están dirigidas por el gran capital, por el gran dinero. Tenemos países intermedios como Singapur, Malasia, Vietnam, que están surgiendo, que son economías que fuertes también, pero que no son estos pulpos económicos que pueden representar principalmente pues Estados Unidos. Y luego tenemos a todos los que vamos como complemento y que formamos parte también de esa frontera entre el Pacífico y Estados Unidos, que somos Perú, Chile, México y del otro lado Brunei, que somos economías muy débiles en estados que están con mucho conflicto al interior. Ahorita pues vemos que Perú con las nuevas elecciones pues tiene un nuevo presidente totalmente identificado con las políticas neoliberales, ¿no? Ahorita ustedes me decían de Argentina y una eventual entrada de Colombia. Los primeros países signantes son estos 12 que acabo de mencionar. Y en la misma constitución de este tratado está dicho que los países que no sean esos 12, que no firmaron en febrero, el 3 de febrero en Nueva Zelanda, que no firmaron ese tratado, son países que se van a poder ir juntando, pero con menos, con menos consideraciones que las de los 12 países iniciales. Consuelo. Entonces, lo que tenemos... ¿Sí? Sí, déjame agregarte, ¿no?, en este desarrollo que estás haciendo, que es muy interesante, ¿no? Y volvemos a repetir a nuestra audiencia, estamos en comunicación con la doctora María Consuelo Chapela, sanitarista mexicana, destacada sanitarista,
que estuvo en Santa Fe hace muy poco tiempo. Bueno, el enfoque que hace un médico sanitarista es muy interesante, Sí, Federico, sí. porque está hablando de la economía. ¿Y por qué habla de la economía y de lo institucional y de cómo se va estructurando una sociedad en definitiva, ¿no? En muchos aspectos? Ujú. Porque la visión de la construcción del derecho a la salud tiene que ver con los determinantes de la salud, ¿no? Con factores determinantes de la salud como el trabajo, como la educación, como el acceso al alimento, y todos estos tratados políticos, todos estos acuerdos político-económicos, como el Tratado Transpacífico y otros, bueno, tienen Repercuten directamente. repercuten directamente en estos determinantes sociales de la salud, a tal punto, Consuelo, y tiramos algunos números, Sí. que hacia 2013 el salario real de los mexicanos estaba 20% abajo ya del salario de los chinos. Esto es un dato que extrajimos de un estudio que salió publicado en México, ¿no? Es una situación muy conmovedora, ¿no? En términos sociales, y evidentemente esto repercute en lo social, ¿no? Desde luego, pues, pero es que estamos hablando precisamente de cómo la determinación o el asesinato social del que hablaba Engels, se vuelve realidad ahora con el Tratado del Pacífico, precisamente a través de allí. Es decir, la regulación de la economía finalmente implica la penetración de los grandes capitales y las grandes empresas a nuestros países. Y ellos son los que van a decidir cómo vamos a vivir, qué vamos a comer, cómo vamos a estar. Dentro de este tratado entran productos y servicios. Una de las cosas que más afecta a la enfermedad es esta idea de la protección de patentes poderosas, en donde la protección de datos de medicamentos biológicos. Estos medicamentos biológicos antes se trabajaba por patente, las patentes tenían una vigencia de 5 años. Ahora le cambiaron el nombre de patente y lo llaman protección de datos de medicamentos biológicos y le suben a 8 años. ¿Qué quiere decir esto? Que no vamos a poder producir nacionalmente, si acaso llegara a la decisión nacional de producir nuestros propios medicamentos. Esto va a ser imposible en cuanto a todos estos medicamentos que se están creando para el SIDA, para los cánceres, en fin, para todas estas enfermedades de las que nos estamos muriendo, además de las enfermedades de violencia y las enfermedades tradicionales de infecciones y demás. Discúlpame, Consuelo, esto que estás marcando es muy importante para Santa Fe, porque en Santa Fe la producción de medicamentos genéricos para hospitales y centros de salud, digamos, la producción estatal de medicamentos genéricos es crucial, ¿no? Para abastecer las farmacias de todos los centros de salud. Me imagino que en México la producción de medicamentos genéricos tiene un rol también importante en el tratamiento de la salud, en el acceso a la salud de muchos mexicanos. En el tratamiento de las enfermedades, no propiamente en la salud, por eso me interesa diferenciar, pero vamos sobre enfermedades. La determinación social de las enfermedades básicamente está dada, de la mayoría de la población, está dada por la desigualdad. La desigualdad con todas sus repercusiones. Este tratado va a afianzar aún más la desigualdad, no nada más al interior de los países, sino entre países. Este monstruo que se establece entre Estados Unidos, Japón, Canadá, Australia y Nueva Zelanda, y nosotros por otro lado, Perú, Chile, Brunei, México, con los conflictos que tenemos, va a todavía hacer más profunda la desigualdad. Esto quiere decir además que ellos van a definir qué es lo que vamos a producir, cómo lo vamos a hacer. En un país como México, un país como México que tiene la diversidad cultural, la diversidad biológica, etcétera, nos van a convertir en maquila. Vamos a ser industrial. No hay nada que
esté definiendo qué va a pasar con el campo, no hay ninguna atención para el campo, nos vamos a volver dependientes de alimentos, si ya somos, nos vamos a convertir aún en más dependientes, se va... Todas las cosas derivadas de los corredores industriales, el aceite, las fábricas, los dormitorios obreros, los trenes, las carreteras, que van a cruzar por todas nuestras zonas de biodiversidad para lograr las conexiones. Cuando a México se le mira como un país de maquila y no se le respeta como un país que también tiene producción agrícola, eso va a marcar una profundización en los patrones epidemiológicos y las maneras de morir de los mexicanos que ya tenemos actualmente, pero eso se va a profundizar aún más. Vamos a tener la apertura esta va a incluir la disminución de la contratación de personal de mando medio, que van a venir de otros países, a instalar las tecnologías de otros países. Entonces nosotros no vamos a poder producir nuestra propia tecnología, no vamos a poder hacer nuestras propias cosas. En el campo de los servicios de atención a las enfermedades, pues nos vamos a medicalizar mucho más, porque se nos va a introducir como necesarios más aparatos, más tecnología, sí, porque se trata de vender, tenemos que comprar, tenemos la obligación por el tratado de comprar. Entonces van a crear necesidades en atención de enfermedades que en este momento no tenemos, o si se tienen para unos cuantos, pero no como una cosa que los servicios de salud tengan que cubrir. O sea, se va a imponer el que los servicios de salud compren cosas que no son las que están siendo necesarias para la mayoría de la población. Tenemos una repercusión también en el ambiente. Un país que tiene todavía una gran cantidad de componente agrícola, que de repente se ve cruzado por toda la industria con todos sus aceites, sus contaminaciones, sus carreteras y demás, pues va a cambiar también si de por sí nos falta agua, nos falta aire, pues todo esto pues también se va a profundizar con la correspondiente inscripción en los cuerpos de los mexicanos, que vamos a tener nuevas enfermedades y profundización de las que ya tenemos, particularmente para los más desprotegidos. En cuanto a los servicios, si ya se están privatizando los servicios de salud, pues vamos a tener la entrada de todas estas aseguradoras transnacionales, pero que vienen con las puertas abiertas. Ya tenemos una invasión de aseguradoras, pero con el Tratado del Pacífico ya pues prácticamente los servicios públicos que ya están desmantelados, desde el desmantelamiento de los servicios públicos empezó desde los años 70, 80 aquí en México. Consuelo. Ya tenemos, ¿sí? Sí, lamentablemente se nos acabó el tiempo, la verdad que te estamos escuchando muy atentamente. Y bueno, acá con Luis seguramente vamos a renovar el contacto. Estamos muy contentos de haberte tenido en esta mañana de domingo, Luis. Sí. Consuelo, lo que te proponemos es que hagamos la segunda parte de este desarrollo en otro momento, ¿no? Porque han quedado muchas cosas en el tintero, pero muy clara, Federico, la radiografía de la situación social y sanitaria de México, que nos sirve para mirar lo que puede pasar en Argentina con el Tratado Transpacífico. Que pases un lindo domingo, María Consuelo, y te agradecemos muchísimo este contacto con nosotros. Muchas gracias a ustedes y a los radioescuchas. Un abrazo. Un abrazo grande. Ahí estábamos con María Consuelo Chapela, esta destacada sanitarista mexicana, vía Skype. Le explicamos a nuestros oyentes para que sepan a veces algún que otro desperfecto en lo que se llama el delay, la comunicación, pero nos dimos el gusto de tenerla y vamos a renovar la charla para más adelante. ¿Nos queda todavía? Sí, nos queda de acá al mediodía. Prendete a Radio M, estamos haciendo el magazine.